Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Paula Naya, estudiante de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia de segundo semestre. El día de hoy les quiero compartir a ustedes la historia de una mujer increíble que marcó un antes y un después en la psicología infantil, la cual es Anna Freud. Cuando escuchamos el apellido Freud, inmediatamente pensamos en Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Sin embargo, su hija Anna Freud no solo continuó su legado, sino que aportó también ideas innovadoras que revolucionaron la forma en que entendemos la mente de los niños. En esta exposición vamos a explorar lo que es su infancia y familia, la adolescencia y educación de ella, carrera en el psicoanálisis, aportes a la psicología, exilio y trabajo en Londres y los últimos años y su legado. Anna Freud nació el 3 de diciembre del año 1895 en Viena, Austria. En una familia que ya estaba rodeada de ideas innovadoras sobre la mente humana. Fue la hija menor de Sigmund Freud y Martha Bernays. Y creció en un hogar con 5 hermanos mayores. Sin embargo, su relación con su madre, Marta, no fue muy cercana. Desde pequeña, Ana notaba que su madre tenía favoritismo por sus otros hermanos. Esa falta de apego con su madre pudo haber influido en su interés por el psicoanálisis infantil, pues más adelante estudió cómo la relación con los padres afecta el desarrollo emocional de los niños. Por otro lado, tenía un vínculo muy fuerte con su padre, Sigmund Freud, a diferencia de sus hermanos. Ana era muy curiosa y observadora, lo que la llevó a interesarse desde joven en las ideas de su padre sobre el inconsciente y la psicología. Anna Freud desde muy niña no era como los demás niños de su edad. Mientras otros jugaban con muñecas, ella prefería leer y escuchar las conversaciones intelectuales que ocurrían en su casa. Imaginemos cómo debió ser crecer rodeada de debates sobre la mente humana, los sueños y el psicoanálisis. Cabe resaltar que también fue una niña muy reflexiva. A los 14 años, ella comenzó a plasmar sus ideas, sus reflexiones en un diario, donde analizaba sus propios pensamientos y emociones. Este diario es muy importante porque nos muestra que desde joven ya tenía un interés muy genuino en la introspección y el comportamiento humano. En la adolescencia y educación, ella asistió a la escuela Cottage, una escuela privada, donde destacó en varias materias, pero sus favoritas eran literatura y filosofía. Su inteligencia y habilidades analíticas la hicieron sobresalir entre todos sus compañeros. Aunque creció en un ambiente lleno de teorías psicológicas, en un principio no estudió psicología ni psicoanálisis. En lugar de eso, trabajó como maestra de jardín en infancia. Ese trabajo fue clave también en su vida porque fue su primer acercamiento real hacia la psicología infantil. Al convivir con niños todos los días comenzó a notar cómo sus emociones, su comportamiento y su relación con sus padres influían en su desarrollo. Se dio cuenta también de algo muy importante, y es que los niños no simplemente son adultos pequeños, sino que también tienen una mente propia y única. Esta idea la motivó a adentrarse en el mundo del psicoanálisis y especializarse en el estudio en la infancia. Cabe destacar que ella no asistió a la universidad, sino que ella se formó con su padre desde su casa. En la carrera en el psicoanálisis, en 1922, Anna Freud decidió seguir los pasos de su padre y se unió a la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Esto fue un momento histórico porque en aquella época las mujeres no tenían tanta participación en el mundo académico y científico. Aquí hay un detalle interesante, y es que ella no aplicaba el psicoanálisis de la misma forma que su padre. Mientras que Sigmund Freud estudiaba a los traumas reprimidos en adultos,
Ana Freud se enfocó en comprender la mente de los niños y cómo estos procesan sus emociones y sus experiencias. En 1927 publicó su obra Introducción a la técnica del análisis infantil, donde explicó su enfoque innovador para tratar a los niños. A diferencia del psicoanálisis tradicional, en el que los pacientes hablaban sobre sus recuerdos, Ana Freud usaba el juego y la observación para comprender a los niños. Este método revolucionó la terapia infantil y permitió que los niños fueran estudiados de una manera mucho más efectiva y natural. Bueno, continuando con los aportes a la psicología de Ana Freud, uno de los mayores aportes de Ana Freud fue su trabajo sobre los mecanismos de defensa, que lo explicó en su libro El yo y los mecanismos de defensa. Este libro salió en 1936. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que usamos para protegernos de emociones dolorosas o situaciones difíciles. Algunos de los más importantes son la represión, que es cuando bloqueamos recuerdos traumáticos y los guardamos en el inconsciente. La negación, cuando rechazamos una realidad incómoda o dolorosa. La sublimación, que es cuando transformamos impulsos negativos en algo positivo, como el arte o el deporte. Otro de sus grandes aportes fue el estudio del apego y el impacto que la relación con los padres tiene en la infancia. Sus estudios ayudaron a entender que un ambiente estable y amoroso es fundamental para el desarrollo emocional de los niños. Gracias a ella se desarrollaron nuevas formas de terapia infantil que se siguen usando hasta el día de hoy. Otros aportes a la psicología son como la fundación de la Hampstead Child Therapy Clinic, fundada en Londres en el año 1947, y resaltando que ella se basó más en el psicoanálisis infantil y hizo grandes aportes en esta parte. Continuamos con lo que fue el exilio y su trabajo en Londres. En 1938, cuando los nazis invadieron Austria, Ana Freud y su familia fueron perseguidos por ser judíos. Gracias a la ayuda de amigos, lograron huir a Londres, donde ella continuó su trabajo. Allí fundó la Hampstead Ward Nursery, un refugio para niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo observó los efectos del trauma de los niños y descubrió que aquellos que recibían amor y apoyo podían recuperarse más rápido. Sus investigaciones en Londres fueron claves para la psicología infantil y ayudaron a mejorar los sistemas de educación y cuidado de niños en crisis. Esto también resaltando que ella estudió el tema de la observación del trauma y estrategias de resiliencia infantil. Como datos curiosos de Ana Freud, tenemos que era una apasionada de la jardinería, a pesar de que dedicaba la mayor parte de su tiempo a la psicología. Tenía un gran amor por las plantas y pasaba horas cuidando su jardín. Para ella la jardinería era una forma de relajarse y conectar con la naturaleza. Incluso en su casa en Londres tenía un pequeño espacio verde donde cultivaba flores y plantas medicinales. Como segundo dato, fue una de las primeras en estudiar el impacto de la guerra en los niños durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó con niños que habían perdido a sus familias o que habían sido evacuadas a otras ciudades. Gracias a sus estudios se pudo entender cómo el trauma infantil afecta la personalidad y el desarrollo emocional. Su trabajo sirvió de base para muchas organizaciones que hoy ayudan a niños en zonas de conflicto. Tercer dato curioso, amaba a los perros, al igual que su padre. Ana tenía una gran debilidad por los perros y siempre tenía uno a su lado. Su perro favorito se llamaba Wolf y era su fiel compañero. Se dice que a veces llevaba a sus perros a sus sesiones de terapia con niños, ya que los consideraba una presencia reconfortante para ellos. Como cuarto dato curioso, nunca se casó ni tuvo hijos.
Aunque dedicó su vida a comprender la infancia y ayudar a los niños, Ana nunca formó una familia propia. Sin embargo, consideraba a sus pacientes y a sus estudiantes una familia. Su compromiso con la psicología infantil fue tan profundo que prefirió dedicar toda su vida a su trabajo. Otro dato curioso es que fue una gran defensora de la educación emocional en las escuelas. Creía que los niños debían aprender a gestionar sus emociones desde pequeños y que la escuela no solo debía enfocarse en lo académico, sino también en el bienestar mental. Gracias a sus ideas, muchas escuelas en Europa comenzaron a incluir programas de educación emocional. Otro dato curioso es que acompañó a su padre hasta su último día. Durante los últimos años de vida de Sigmund Freud, Ana estuvo a su lado constantemente. Freud sufría un cáncer muy doloroso y fue Ana quien cuidó de él y supervisó su tratamiento. Fue una de las pocas personas en las que él confiaba completamente. Otro de los datos curiosos que tenemos es que fundó una guardería innovadora en Londres. En esta institución aplicó sus ideas sobre la infancia, permitiendo que los niños se expresaran libremente y desarrollaran su autoestima sin miedo a ser castigados. Otro dato muy importante es que ella era una persona muy reservada y discreta, a pesar de ser una figura pública en la psicología. Evitaba la fama y prefería llevar una vida tranquila. Se centraba en su trabajo y en sus investigaciones, evitando los reflectores y las entrevistas. Otro de los datos que tenemos es que escribió varios libros importantes sobre el psicoanálisis infantil. Entre ellos destacan El yo y los mecanismos de defensa y psicoanálisis infantil. Sus libros siguen siendo leídos por los psicólogos de todo el mundo. Por otro dato curioso es su legado sigue vivo en la clínica Hampstead de Londres. Aunque Ana falleció en 1982, su clínica continúa funcionando y sigue siendo un centro de referencia en psicoterapia infantil. Como dato curioso número 11 es que le gustaba coleccionar objetos curiosos, al igual que su padre. Tenía una fascinación por la historia y los objetos antiguos. En su casa tenía pequeñas colecciones de figuras, esculturas y piezas arqueológicas. Era políglota. Ana Freud hablaba varios idiomas, incluyendo alemán, inglés y francés. Esto le permitió trabajar con personas de diferentes países y difundir sus ideas en el mundo. También tenía un sentido del humor muy particular, aunque era una mujer muy seria en su trabajo. Quienes la conocían decían que tenía un humor inteligente y sarcástico, disfrutaba de conversaciones profundas, pero también sabía bromear cuando era necesario. Bueno, para finalizar, en sus últimos años y el legado, Ana Freud en 1952 fundó la clínica Hampstead, donde siguió investigando y formando a nuevos psicólogos. A lo largo de su vida, escribió múltiples libros, dio conferencias y se convirtió en una de las grandes figuras más importantes del psicoanálisis. Ella falleció el 9 de octubre de 1982 en Londres con 86 años de edad. Fue reconocida internacionalmente como una de las mayores expertas en el psicoanálisis infantil. Para concluir, Ana Freud nos enseñó que los niños no son adultos en miniatura, sino que tienen una mente propia que debe de ser comprendida. Gracias a su trabajo, hoy en día existen terapias más adecuadas para niños y adolescentes. Sus estudios sobre el apego, los mecanismos de defensa y el trauma infantil siguen siendo fundamentales en la psicología actual. Si alguna vez han escuchado sobre la importancia del ambiente familiar,
en la infancia, los mecanismos de defensa o la psicoterapia infantil, deben saber que todo eso se lo debemos en gran parte a Anna Freud. Espero pues que esta exposición les haya servido para conocer más sobre esta gran mujer y su impacto en la psicología. Gracias por su atención.